Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hace ya un montón de tiempo que no subía vídeo, pero bueno, las que me seguís ya sabéis el por qué. Y bueno, en el último vídeo que enseñé cómo hacer las mochilas, os dije que os iba a enseñar cómo hacer los cuadernitos. Entonces en este tutorial os voy a enseñar cómo hacer los blogs, ¿vale? Estos de anillas, los cuadernos. Aparte también os voy a enseñar cómo hacer una carpetita, ¿veis? Con sus elásticos y todo, para poder meter ahí los libritos, unos libros, cuadernitos más que nada, ¿vale? Bueno, así en plastiquito también. También os voy a enseñar, ya que estamos, pues, a hacer la cajita de lápices con sus lápices. Ya se ve ahí dentro están los lápices de colores, ¿vale? Esto lo vamos a hacer también en este tutorial. Y, por ejemplo, no sé, tenía por allí, ¿qué podemos poner? Pues mira, una regla, por ejemplo, para llevar en la mochila. Esto es todo ir imaginando a ver qué cositas pueden servir para una mochila. Y nada, como son cosas facilitas de hacer, pues lo enseño todo y ya está, ¿vale? Entonces vamos a empezar, como siempre, con los materiales. Bueno, para hacer los cuadernitos y los blogs, estos de dentro simplemente son folios, ¿vale? Son unos folios normales que los cortaremos a la medida para hacer las hojitas. Igual puede ser blanco, ¿vale? Lo podéis poner blanco, de rayitas, de cuadritos, ¿veis? Por ejemplo, este está hecho con un blog de cuadritos. Queda también muy gracioso. Lo podéis hacer de raya, como queráis, ¿vale? Lo que tengáis por casa lo usáis y ya está. Luego, para hacer las tapas, esto, por ejemplo, es de una caja que tenía de rotuladores que se había roto, ¿veis? Y le he sacado, y como era gracioso, pues lo he usado para hacer las tapas, tanto de esto como de la carpeta. Luego, para la carpeta igual podéis poner, esto es como una cartulina, podéis poner cartulina, podéis poner plástico, ¿veis? Esto es de plástico, la he hecho con una carpeta que tenía aquí de plástico, que se me partió, una cosa de esta que tenía de plástico, se me partió, entonces he cogido un trocito para hacer la carpeta. Lo que es la carpetita, ya lo veis que lo podéis hacer de lo que queráis. También podéis usar tanto para las carpetas o para las cubiertas de los cuadernos, podéis usar cartulinas, podéis usar esos cartoncitos así que tengáis de alguna cajita. Esto, por ejemplo, es de una cajita de una colonia. Luego también hay este tipo de cosas que son para los scrap. Son unos cuadernos que venden, tiene diferentes dibujitos, ¿veis? Tiene un montón. Este me gusta mucho, es súper mono. Y este de los flamencos también. Entonces, para hacer las portadas son muy graciosos, ¿vale? Hay muchos tipos. Este es tipo así como de cartón. Este tiene de dibujitos. Estos son los dibujitos que trae. Aquí no sale en pantalla. ¿Ves? Este, por ejemplo, trae esto de aquí. Lo de dentro es esto, de aquí fuera. Entonces coge ese trocito, tanto para eso puede servir para un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de ideas. Para los blogs, unas anillas, ¿vale? De estas, unas anillitas de estas normales. Y para ponerla, pues un alicate, un par de alicates que se pueda poner y ya está. Para la carpeta lleva un elástico, es un elástico súper finito, ¿eh? De esto súper fino. Luego, para los lápices, por ejemplo, pues unos palillos de dientes de estos redonditos. Y luego para pintarlo, pues con rotuladores, con lápices. Tengo aquí rotuladores, ¿vale? Y con rotuladores, pues pinto los lapicitos, ¿vale? Luego, un cúter, una grapadora, ¿vale? Para los cuadernos. Y voy a usar estos que son para hacer un poquitito de los zapatos, ¿vale? Esto se usa con el martillo. Se va poniendo así. Y si tenéis que hacer un boquetito, pues lo ponéis así, le dais, ¿vale? Y se hace el boquetito. Se hace súper bien. Estos troqueladores me gustan mucho para hacer los boquetitos, pero si no, pues podéis usar la máquina de hacer boquetitos. Con esta, el boquetito más pequeño, lo usé para hacer esto de aquí. Entonces ya eso, como veáis, que no tenéis ni maquinita ni troqueladora, pues con una aguja que sea gordita, una aguja que sea gordita, ¿vale? Lo ponéis y le dais y le hacéis el boquetito. Es más complicado, pero se puede hacer, ¿vale? ¿Qué más? Creo que ya está. Bueno, para hacer la regla simplemente es una maderita. ¿Sabéis qué os sirve? Mira, esta es más anchita, ¿no? Esta es de un palillito, de estos palillitos como de helados. Estos son de 6 milímetros más o menos. Si tenéis de esto, estupendo. Que no, pues maderita que tengáis y ya está. O simplemente, bueno, es por si lo queréis hacer, ¿vale? Pero
Os vendría muy bien también, es que no tenía, los hice de esto porque no tenía, los palillitos estos que ponen en las cafeterías para mover el café, que son muy finitos, estos van súper bien. Si no os quedaría pues una regla un poquito más ancha. Para hacer las cajitas, yo de todas formas, yo lo que es el patrón para hacer la carpeta, todas las instrucciones, para hacer los cuadernitos, aparte de este tutorial, en la cajita de información os pondré el link a mi página de Pinterest, donde tengo los patrones que son gratis, ¿vale? Ahí los dejaré. Y también os dejaré esto para descargarlo, ¿vale? Que bueno, si queréis buscáis por internet. Yo esto lo busqué por internet, puse cajita de rotuladores o cajita de lápices, miniatura, entonces salen las imágenes, hacéis un PDF, lo imprimís y ya está. De todas formas, yo os dejaré para que lo descarguéis. Y esto simplemente es cortándolo, ¿vale? Y luego pegándolo, también necesitáis pegamento, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es coger el folio lo vamos a dividir, aquí ya lo tengo dividido para que lo veáis, bueno, cogéis un folio normal y lo dividís en cuadraditos, o sea, simplemente la parte más larga mide 4 y la parte más cortita mide 3, entonces hacéis de 3, medís 3, 3, 3, ¿no? Y hacéis las líneas. Y luego aquí 4, 4, 4, 4 y hacéis las líneas. Entonces esto se puede cortar, podéis coger con un cúter, vamos a cortar esta parte de aquí, simplemente podéis ponerlo así y con un cúter, ¿vale? Se corta, queda perfecto. Que no queréis cúter, pues con la tijera, ¿no? Y luego simplemente esta parte, estos pequeñitos, lo hacemos así, ¿vale? Y vamos sacando todas las hojitas. Esta es la parte entretenida, porque hay que ir haciendo todas las hojitas. No se puede, o sea, no pongo muchas hojas en cada blog, porque luego, ahora os enseñaré, en la parte de las anillas, veis que tiene un tamaño, esta es más chiquita, entonces si ponéis muchas hojas, no podéis cerrar luego la anilla. Yo creo que con un par de tiras vendría bien. Los cuadernitos los podéis poner un poquito más anchitos o no, pero vamos, yo lo mismo, ¿ves? Yo más o menos los tengo todos del mismo tamaño. Que yo suelo hacer como un par de tiras, ¿no? En 2 tiras me llega para un cuaderno, si acaso 3, ¿vale? Entonces simplemente vamos a ir cortando hasta que tengamos un montón de hojitas, las podemos reservar para luego. Bueno, mirad, ya tengo todas las hojitas cortadas, ¿vale? Lo vamos a dejarlo ahí. Como yo ya tenía cortadas aquí unas cuantas, normalmente le pongo a los blogs, para que tengáis una idea del tamaño, a los blogs le pongo como 20 hojitas más o menos. Y los cuadernos con 12 o 13 hojitas va bien. Entonces ahora tenemos que hacerle los boquetitos. Yo os dejaré las medidas igual, ¿no? Pero hice como una plantilla para que siempre lo tengáis todo igual. Entonces, como esto tiene 3 por 4, 5 milímetros y 5 milímetros de aquí y va el primer boquetito. Y este igual, 5, 5. Y luego el centro, como esto tiene 4, el centro son 2. De todas formas, os dejo esto, ¿vale? Allí. Esto simplemente lo ponéis así para señalar dónde van a ir los boquetitos. Lo ponéis bien, con un lápiz señaláis dónde va a ir el boquetito. ¿Vale? Está señalado dónde van a ir los boquetes. Y ahora simplemente cogemos esto y vamos a hacerle los boquetes. Lo que os digo, si no podéis hacerlo tanto así, tampoco son muchos, creo que hay unos 7, 8, creo que hay 7 papelitos aquí. Si son muchos, los queréis uno a uno, pues como queráis, ¿vale? Y esto ya vais haciéndolo como vaya a ustedes mejor. Esto desde luego va estupendo, ¿vale? Pues simplemente pongo aquí, le doy y se hace el boquete. ¿Vale? Ya tengo los boquetitos hechos. De igual forma le haremos a lo que es la portada. Una cosa es que si por ejemplo la portada la tenéis con dibujitos, como en mi caso, ¿vale? Tened cuidado, ¿ves? Esto yo lo tengo así, tengo boquetitos aquí y boquetitos aquí, para que luego coincidan los dibujitos. No va a ser cosa que luego coja los dibujitos al revés o algo, ¿vale? Siempre así. Pues simplemente hacéis así y hacéis los boquetitos. ¿Vale? Y así tengo los boquetitos hechos de un lado y de otro. Bueno, una vez que ya tenemos la portada que queremos ponerle y las hojitas, ya están todas con sus boquetitos, tenemos así, ponemos la de delante y la de detrás. Ya simplemente ponerle las anillas. Para que tengamos los boquetitos bien con una agujita mismo, ¿vale? Vamos metiendo para asegurarnos que están en el boquetito, que no se nos salga ninguna.
¿Veis? Hacemos así. Y están todas. Entonces, una vez que está ahí bien agarrado, cogemos, tenía que haberlo hecho antes. Con las pincitas abrimos uno de los aritos, ¿vale? Vamos a señalar otra vez. Sujetamos bien para que no se mueva y vamos a meter el aro. Entonces, una vez que está dentro, simplemente vamos a cerrar. ¿Veis? Y ya tenía el arito. Ahora vamos a poner el siguiente, hacemos lo mismo, abrimos el aro, cogemos una agujita para abrir el camino, sujetamos y metemos por ahí. Es complicadillo, porque son estas cosas tan pequeñitas. Sí, metemos ahí y cerramos. Es lo que decía, si ponéis muchas hojas, luego no vais a poder cerrar los aritos. Y ahora lo mismo con la última, ¿vale? Si tenéis ya hecho, esto que es más sencillo, imposible, estaría hecho el blog, súper fácil. Para el cuaderno he cogido 12 hojitas. Como tenía cartulina rosa, pues lo voy a hacer con cartulina rosa, entonces le ponéis, tiene la misma medida, uno delante, otro detrás. Este es más fácil todavía. Y con la grapadora le vamos a poner una grapa. Aquí más o menos, como a la mitad, así. ¿Vale? Ya tenéis el cuadernito, pero claro, no queremos que se vea la grapa. Así que para esto cogemos otra tirita, esta tiene como 2 centímetros más o menos, ¿veis? 2 centímetros aproximadamente y 4 de largo. Y esto, para que tenga esta señal, lo podéis poner aquí simplemente y luego darle. Yo lo que he hecho es que he usado con un peine la parte de esta recta de aquí del lomo, lo he puesto y le he ido dando así mismo, con la tijera mismo, le he ido dando para formar lo que es el lomo del cuaderno. Podéis usar cualquier cosa o simplemente directamente aquí le ponéis así y le dais formita y ya está. Para que se quede esto aquí, pues simplemente un poquito de pegamento. Le ponéis así, bien de pegamento. Pegamento en barra, como es papel, pues en verdad da igual. Lo que tengáis por casa, por eso usáis. Y esto simplemente lo ponéis ahí, así, y lo pegáis ahí. Ya tenéis el cuaderno. Que queréis ponerle un papelito, pintarle, escribirle cualquier cosa. A ver, por ejemplo, yo aquí tengo con un sellito, este lo he hecho con un sello, este es un trocito de un dibujito que lo he pegado ahí. Donde hay más, aquí tengo otro que lo he hecho también con otro sello, un sello, simplemente escribís cualquier cosa. Vamos a coger un lápiz, este mismo, y ponemos, no sé, mates, no sé, cualquier cosita, ¿vale? Podemos ponerle un dibujito, sí, como queráis. O sea, es ya cosa de imaginación, cada uno lo que quieras. Ya habéis visto que súper fácil es hacer un cuaderno o un blog. Con lo que tengáis podéis ir haciendo blog, podéis ir haciendo cuadernitos, lo que sea. Ahora os voy a enseñar cómo hacer la carpeta, ¿vale? Creo que no estaba grabando. Madre mía. Bueno, os lo muestro otra vez. Esto, aquí hay el pegamento aquí. Como yo quiero hacer, ¿veis? Está aquí, quiero hacer lo mismo, que quede en conjuntito la carpeta, que haga conjunto con el blog, pues lo que voy a hacer es que esto, yo quiero que quede para abajo, entonces esto tiene que quedar así. Lo podéis hacer por aquí o por la parte de revés. Entonces yo estaba haciéndolo por la parte de aquí de revés, estaba simplemente colocando, ¿veis? He puesto aquí el patrón, he señalado todas las tiras y ahora voy a señalar esta de aquí que me quedaba así, y me falta las solapitas. Señalo solapita por aquí, señalo la solapita por aquí, ¿vale? Así tendríamos las medidas, que no sé si lo he dicho antes, lo estaba diciendo pero como sabéis no lo grababa, pero bueno, ya las tendréis en el papelito que os voy a dejar en Pinterest. En la cajita de información os dejaré el link para descargarlo, que tiene 4,5 por 3,5. Esta solapita de 1,5, esta tiene 2 aquí, 1 por 2. La parte más estrechita tiene 2 y de aquí tiene 1. Y esta de aquí tiene 2, 1,5. De todas formas, bueno, os dejo si queréis hacer una captura. De todas formas, tenéis para descargarlo, ¿vale? Entonces, una vez que está aquí, esto así, lo podéis cortar, lo podéis cortar con tijera, lo podéis cortar con cúter.
ya como os venga mejor. Yo voy a hacerlo con tijeras. Vamos a cortar, ¿vale? Y ahora esto yo suelo hacerlo, le pongo la regla para que quede recto. Esto lo pongo así y voy dándole aquí, así. Entonces luego ya con la tijera se le da. Con esto vamos a hacer lo mismo. Ponemos ahí, ¿vale? Lo levantamos la solapa y le damos con tijera. Y nos queda esta última. Es que la carpeta es muy sencilla también. No hay nada difícil de lo que estoy haciendo. O sea, se puede hacerlo. Esto lo puede hacer un niño, porque es súper fácil. Bueno, ¿veis? Ya está todo doblado. Está señalado donde tengo que hacer los boquetitos para poner el elástico. Vamos a hacerle los boquetitos. Ya sabéis, con esto simplemente cogéis una aguja con el elástico y se mete y ya está. Le hago un boquetito, ¿vale? Y ya tendríamos listo para meter el elástico. El elástico, yo creo que con 10 centímetros va bien. Y bueno, simplemente vamos a meter esto aquí, ¿vale? Esto lo metéis aquí, lo sacáis por esta parte de medio, un poquito de... ¿Ve? Y ahora entra perfectamente. Entra por aquí, entra por este lado y luego entra aquí, ¿vale? Así. Tiramos un poquito porque aquí hay que hacerle ahora los nuditos. Así. Si veis que hace falta echarle otro nudo, pues le echáis otro nudo, pero yo creo que está bien así. Ahora vamos a echar esto para acá y le echamos otro nudito, así, ¿vale? Y simplemente, bueno, podéis meterle un cuadernito, este mismo, ¿veis? Si cabe bien, así, ya tendríais la carpeta a juego con el otro cuaderno, ¿vale? Son muy sencillos, son cositas que podéis ir haciendo así de lo que os vaya ocurriendo, haciéndolo, ¿vale? Ahora vamos a hacer los lápices con su cajita. Para hacer la cajita de los lápices también yo os dejaré para que descarguéis esta hojita, ¿vale? Que lo podéis recortar. Simplemente eso, recortáis, yo ya lo tengo aquí recortado. Tenéis que fijaros, bueno, voy a mirarlo aquí, que tiene un montón de rayitas. Igual que hemos hecho lo de doblar las pestañitas para hacer la carpeta, pues esto igual. Ves que aquí tiene una raya, aquí tiene una rayita, aquí tiene otra rayita, aunque no se ve apenas. Igual que tiene esta de aquí, ¿vale? Tiene estas rayitas de aquí, esta de aquí, aquí tiene otra, son pestañitas, ¿veis? Y estas pestañitas, cuando lo cortéis todo alrededor, pero esto lo tenéis que cortar hasta aquí y esto lo tenéis que cortar hasta aquí. De esta forma quedará esto, las pestañitas estas así, ¿veis? Entonces yo ya he doblado todas las pestañitas, ¿veis? Para que quede así, simplemente es montar la caja. Recordar que la parte de arriba, esta parte de arriba va abierto, con las pestañitas abiertas también, entonces eso no hay que pegarlo. Y lo que hay que pegar es la parte de aquí debajo, con pegamento en barra o con cola blanca, como queráis. Aquí le ponemos en la parte de arriba, mira, se lo voy a poner mejor con pegamento en barra, da igual. Si veis que con un palillito, si veis que es muy grande esto, ¿vale? Le ponemos ahí pegamento. Y esto era pegado ahí y queda la pestañita así, y esto va pegado aquí, la parte de aquí, y esta va pegada por dentro. Como va pegada por dentro hay que ponerle por fuera. Entonces, mira, le voy a poner pegamento aquí en la parte de fuera y en la parte de fuera, y así esto va ahí pegado y esto va metido aquí y pegado ahí. Simplemente lleva esta parte pegadita aquí y la otra pegadita ahí. Y ya está hecha la caja. O sea, es que no tiene mucho. Lo que pasa es que como son cosas tan pequeñitas. Ahora, para hacer los lápices
súper sencillo. Primero tenéis que medir, ¿veis? Que tiene que quedar, que tiene que caber en la caja. Entonces vamos a señalar aquí, lo señalamos así. Esto tiene aproximadamente unos 3 centímetros con la puntita, más o menos, ¿vale? Y esto pues lo podéis cortar o con una tijera o con un cúter. Lo mismo os sirven, mira, por un pelín, pero esto se corta y ya está. Así podemos sacar dos, de un palillo se pueden sacar 2 lapicitos. Luego, si queréis, lo podéis lijar un poquito la parte de la base para que no quede así muy frío, ¿vale? Y ahora simplemente hay que pintarlo, tan sencillo como hacer. Mira, yo lo voy a hacer con rotulador, el primero que salga, mira, rojo. ¿Ha salido rojo? Pues rojo. Hacemos la parte de aquí, fijaros que siempre los lápices no va recto, tiene como dibujito, entonces no preocuparos mucho por esto, simplemente desde esta altura más o menos empezáis a hacer así, ¿vale? Y vais pintando, sin preocuparse de que esté eso recto ni nada. Luego, en la parte de atrás, con mucho cuidadito, ahora hacemos un puntito, no sé si se ve bien. Y luego en la parte de la punta, hacemos así y pintamos la puntita. Y ya tenemos un lápiz. Muy sencillito. ¿Veis? Un lapicito y ya está. Así pues hacéis pues, con los lápices que quepan. Yo creo que aquí cabe como 10, más o menos. ¿Dónde está el mío? Es que ya lo tengo hecho. Esto voy a dejar que se seque bien. Y este, que ya está ahí con todos los lápices. Mira, esto cabe unos cuantos. Los 2 lápices que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lápices. 10 lápices, ¿veis? Por la parte de, mira, este que se ve mejor. La parte de detrás, ¿veis? Le ponéis el puntito. Y tan sencillo como es. Y pintando, que tenéis los lapicitos. Para hacer la regla, es tan sencillo como coger un palito de estos de helados. No lo hacéis del tamaño que queráis, ¿vale? Yo este tiene como 5 centímetros y medio. Simplemente, bueno, con la tijera misma, ¿vale? Cortáis la puntita. Le medís el tamaño que queráis, en este caso son 5 y medio. Caído. Y con una lima le quitáis un poquito lo que son la esquinita para que quede un poco más finito, ¿vale? Te lo podéis redondear un poco, eso ya como queráis. Luego, una vez que lo tengáis así, pues simplemente cogéis un poquito de cinta de carrocero, más que nada porque es más cómodo para pintar. Si tenéis buen pulso, pintáis y ya está. Y esto simplemente lo ponemos, así es más fácil. Vamos a dejarle, ¿veis cómo he dejado aquí? Nada, un par de milímetros. Entonces lo ponemos así, de esta manera. Lo tiramos para acá, lo tiramos para acá. Esta parte de aquí, como no la voy a pintar, me da igual. Entonces simplemente voy a hacer así. Realmente esta parte me da igual porque no voy a pintarla. Lo cortamos por ahí. Y dejo la parte finita, solo lo que voy a pintar. Y esto, que nada, con un poquito de pintura blanca y un pincelito. Pues nada, simplemente echamos un poquito, nada, es una mijita de nada, ¿eh? Una gotita. Y con un pincelito vamos a pintar esta parte, ¿vale? Toda la parte de delante y esta parte de aquí delante. El trocito que no está tapado, así pues como está la cinta podemos pintar sin problema. Y esto ahora vamos a dejarlo secar y una vez que esté seco ya le ponemos lo que son las rayitas. Bueno, una vez que ya vemos que está seco, simplemente vamos a quitar el papel, ¿vale? Y ya veremos que queda ahí perfectamente pintadito. Entonces ahora simplemente vamos a coger un bolígrafo, un rotulador negro, con lo que queráis. Yo lo he puesto a cada centímetro, o sea, como me sobra aquí un poquito a cada, voy señalando así. Por ejemplo, aquí señalo una rayita y aquí señalo otra rayita y luego señalo cada centímetro, ¿vale? Así. Luego señaláis cada centímetro, cada medio centímetro, con una rayita más pequeñita, ¿vale? Así. Pero esto es, ya digo, esto cada uno como quiera, ¿eh? Vamos señalando así y hacemos las rayitas, vamos haciendo ahí como nos parezca. Y luego estas rayitas ya sabéis que se tienen que hacer en rayitas más pequeñas, 3, 4, las que parezcan, ¿eh? Da igual. Entonces ya tendríamos hecha la regla. Es súper fácil, ya lo habéis visto.
tanto esto como los cuadernitos, es muy fácil, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí todos los cuadernos, esos son los blogs, las carpetas, los cuadernitos y los lápices, las reglas, lo que sea. Ya habéis visto que es súper fácil y queda muy gracioso para meterlo en los bolsitos de las muñecas, queda la mar de mono. Luego vosotros podéis ir imaginando con cositas que tenéis por casa. Si os ponéis a mirar, verás cómo se os ocurre un montón de cosas, ¿vale? Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, dale like, comparte para que llegue más gente. Suscríbete si no estás suscrito, dale a la campanita y así YouTube te avisará cuando yo suba vídeo, que ya sé que últimamente voy un poquito... No estoy subiendo mucho, pero bueno, tenerme paciencia. Y bueno, nada, espero veros en el próximo tutorial. ¡Chao!